Vamos a hablar de los símbolos de la guerra, porque, digamos, siempre en todas estas excusas que los seres humanos buscamos para exterminarnos y cuando no podemos resolver los conflictos de otra forma y recurrimos a esa violencia que a veces se puede volver masiva, siempre es como muy importante que haya como un emblema que defender, que haya una excusa, una luna, un águila. No sé si recuerdas, por ejemplo, en el reciente Mundial de Fútbol, cuando este jugador suizo, hijo de kosovares, salió a celebrar su gol frente a Serbia, un gol precioso en el último minuto. El tipo se puso las manos en el pecho, así, recordando la bandera de su país, de donde había sido expulsado pues, por una invasión de los otros lugares. Esto es bueno, en este caso era la situación serbia, específicamente estaban precisamente jugando Serbia y Suiza. Pero el tipo que era un refugiado kosovar salió a celebrar frente a los que creía sus opresores o a los que habían sido sus opresores en algún momento de esa historia y que habían afectado definitivamente su vida. Lo que utilizó fue un símbolo que significaba la independencia. Siempre hay como que buscar una forma de identificación. Hay, por ejemplo, en el País Vasco, que tiene este conflicto que ya no es armado hace mucho tiempo, ¿cierto? La representación cartográfica del País Vasco para un nacionalista vasco, que la mayoría no son violentos, no es el País Vasco legal como tú lo ves en el mapa de España, digamos, sino que es un País Vasco que llega hasta Francia, es un País Vasco que se baja hasta Navarra, es un País Vasco que llega hasta La Rioja, es un País Vasco que es mucho más grande, la llamada Euskal Herria, ¿cierto? Que son todas representaciones de las personas. Fíjate cómo los símbolos tienden a ser muy importantes, cómo inclusive un animal un poco más presente o menos presente en una bandera cambia completamente el significado de una reivindicación. Tiene que ver con una historia de animales, que era lo que quería contar. En la zona de Ralito, el dueño, digamos, de la zona, que era un jefe paramilitar importante allí en esta zona, cuando se estaba llevando a cabo la negociación, pues como las negociaciones se llevan a cabo en mesas, siempre había un tigrillo que andaba para arriba y por abajo. Y los negociadores de la mesa siempre recordaban cómo ese tigrillo se pasaba por ahí y era como una cosa que les daba mucho susto, ¿no? Ese susto como un animal de estos salvajes. El tigrillo siguió viviendo en Ralito y cuando estábamos haciendo este proceso de verificación en el cual nos encontramos un día, fuimos a visitarle y no solamente vimos esta situación de esclavitud, de personas esclavas que le seguían realmente rodeando, proveyendo varios tipos de servicios, sino que nos encontramos que el tipo tenía además, este señor tenía un mastín enorme, que era el que lo cuidaba, un perro muy grande. Cuando fuimos el mastín estaba castigado. Y el mastín estaba allí castigado y muy llamativamente, digamos, el famoso tigrillo, el famoso tigre este ya era más grande y cuando estaba castigado era el tigre el que cuidaba que no estuviera allí. Fíjate cómo las relaciones de poder o el poder que significaba este animal seguía presente aunque estuviéramos en paz. Eso a mí me parecía, digamos, significativo, porque también en otra ocasión en la cual el proceso que estábamos trabajando para otra organización internacional y estábamos siguiendo distintos casos de desmovilizaciones y nos tocó ir a entrevistar a los autores materiales, además de esas masacres espantosas de este país. Tú llegas a una cárcel, estoy hablando de una cárcel al norte, en la costa colombiana, llegas a la cárcel y encuentras un escenario completamente cinematográfico de hacinamiento, como de brazos que salen de las celdas, y de repente nos dijeron, y ahora vamos a entrar al patio de Justicia y Paz. Y cuando entramos al patio de Justicia y Paz, era época navideña, todo estaba decorado con guirnaldas, con bolitas de Navidad, con árbol. Nos encontramos a los señores haciendo ejercicio, eran tipos de la guerra, entonces eran señores con cuerpos muy bien hechos, ¿no? Y entonces entrenaban boxeo, o sea, había como era como si entraras de repente a un mundo que no era el de la penitenciaría. Esto fue en un patio de Justicia y Paz y para mí eso fue una cosa que me dijo, bueno, probablemente estemos en la transición. Yo debo decir, no me aguanté las ganas de conocer cómo era una celda en donde estuvieran estas personas y fue una sorpresa para mí, porque ellos se dieron cuenta que yo lo que quería era conocer la celda y efectivamente la celda tenía televisor, la celda tenía computadora,
había, digamos que los teléfonos celulares estaban funcionando, porque tú sabes cómo funciona el sistema penitenciario en este país, y era muy interesante darse cuenta cómo verdaderamente el mundo de la paz era otro, era un mundo diferente. Todas estas bandas, toda esta cuestión del narcotráfico pegado hace que haya muchos símbolos, digamos, de una suerte de guerra de la cual no se habla tanto. Hace poco, no hace tanto, quiero decir, 2010, algo así, fuimos a hacer unas conferencias a la Universidad del Paso, allí en El Paso, en Texas. Tú sabes que al lado de allá queda Ciudad Juárez, ¿no? Ciudad Juárez es una ciudad donde han ocurrido muchos vejámenes contra las mujeres, y nos encontrábamos con una cosa: siempre El Paso había declarado como la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos. Pues las bandas de narcotraficantes que estaban cometiendo esos crímenes, que muchos tenían que ver con brujería, al otro lado de la frontera, en la Ciudad Juárez, lo que hacían era que mataban a las personas y tiraban los cadáveres hacia El Paso. Yo creo que no solamente con el ánimo simbólico de decirles, oiga, esto está aquí cerca, sino más como para dañar la estadística en El Paso. O sea, lo que hacían era tirar el cadáver al otro lado de la frontera, de un muro de esos con los que sueña el señor Trump, digamos, que eso ya tiene experimentos, porque en El Paso, Texas, eso se ha podido ver, pero lo que hacían era eso, tirar los cuerpos ya vejados al otro lado, cosa que a mí me parecía como simbólicamente muy fuerte. La gente siempre, como para poder encontrar una razón de exterminio que al final sirva como de una suerte de excusa, se une alrededor de ideas, se une alrededor de símbolos. A veces la gente también entonces se une alrededor de, por ejemplo, este río que nos ha pertenecido o este territorio al cual aspiramos. Siempre la cuestión simbólica es algo que al final se utiliza como una suerte de excusa para cometer algún tipo de vejamen. Lo que pasa es que no podemos simplificarlo.